Buenas, mi nombre es José Antonio Alvarado, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica, pasante de la clase de turbomáquinas impartida por el ingeniero Jairo Gómez. El día de hoy corresponde a lo que es la deducción siempre de la ecuación de Euler como tema principal, ¿verdad? Pero correspondiente a lo que son los triángulos de velocidades referente a los temas que brindó el ingeniero. Bueno, a cada alumno le brindó lo que es un ejercicio. En este caso, a mí me tocó lo que es la turbina Pelton, correspondiente a lo que es al triángulo de salida. Como introducción, tenemos que la turbina hidráulica es un aparato motor que se encarga de transformar energía cinética en energía potencial. Esta toma la energía a partir de un fluido, por lo general agua, transformándola en energía de rotación. También es importante que ese movimiento moviliza una máquina o un generador eléctrico para que la energía mecánica rotativa pase a ser energía eléctrica. En este caso, al lado derecho tenemos lo que es un diagrama correspondiente a la turbina, ¿verdad? Que tenemos un estator, un rotor, el generador, ¿verdad? El eje del generador, ¿verdad? Que corresponde al choque que mantiene el agua con los álabes de la turbina, ¿verdad? También este intercambio de energía es determinado por la ecuación de Euler, la cual está constituida en el principio básico de las turbomáquinas. Pasando lo que es a las turbinas Pelton como tema asignado, tenemos que la turbina Pelton es un desarrollo adicional de la rueda de agua tradicional. El objetivo de esta turbina es la transformación de energía hidráulica en el impulso de uno o más chorros de agua a una velocidad muy alta a energía mecánica, ¿verdad? A este lado derecho podemos observar que tenemos el distribuidor, tenemos el rotor correspondiente a lo que son las paletas que conforman lo que es el eje, ¿verdad? Bueno, las paletas corresponden siendo como los álabes, siendo este que una turbina Pelton tiene una eficiencia del 92% de aprovechamiento de energía hidráulica. En este caso pueden ver que este distribuidor solo hay uno, ¿verdad? Pero en ciertas turbinas se mantiene, se pueden tener dos, ¿verdad? Y con un funcionamiento eficiente muy alto. Procediendo a lo que es el funcionamiento de una turbina Pelton, se tiene que las puntas de los álabes cortarán el potente chorro de agua, lo que provocará una división de película del fluido, así como de forma simétrica y provenientes del mismo caudal. Esto es muy importante recalcar porque ahí es donde se hace el estudio correspondiente a la turbina Pelton, que más adelante se observará. Ahora estos chorros de agua actúan directamente con el rotor o rodete que empujan los álabes, por lo tanto consiguen la transformación de la energía hidráulica a la mecánica, siendo este el diseño de los álabes que permite direccionar el agua hacia otra parte, pero sin ningún tipo de energía por los bordes laterales, lo que no proporciona ningún problema para los otros álabes que se encuentran trabajando. Esto es muy importante porque en el diseño se basa cómo la paleta al hacer contacto con el agua no interfiere a la próxima paleta, ¿verdad? Ya que se mantiene en el chorro constante. Por lo tanto, el chorro de agua pasa la energía cinética al rodete o en consecuencia se convierte inmediatamente en se convierte en energía mecánica. También hay algo muy importante que el agua de la turbina, que es monitoreada por el controlador de velocidad, decide si cierra más o menos el orificio de la tobera, lo que provoca el cambio en el caudal del agua. Ciertamente esta parte es muy importante ya que mantiene una velocidad constante, como les había dicho anteriormente, en el rodete, disminuyendo los riesgos de embalamiento de bajas revoluciones. Procedente a la deducción de los triángulos de velocidades, tenemos al lado izquierdo lo que es el reservorio de agua, ¿verdad? Tenemos el inyector, tenemos el funcionamiento de la turbina con sus paletas, y en ese recuadro rojo que se logra observar en la imagen izquierda se tiene lo que es una imagen ampliada, ¿verdad? Del contacto cuando ingresa el agua, siendo este U sub 1
Cuando hace el contacto, ahí se logra observar cómo se desplaza el agua de una manera esférica, se podría decir, correspondiente a lo que son las paletas, ¿verdad? Cómo se logró observar cómo son cómo son las paletas en esta imagen derecha. Procediendo, ¿verdad?, a la misma aplicación, se logra comprender que W sub 1 y B sub 1 siempre en medio de la cuchara se reparte las mitades, como se había dicho en las películas, de cada uno de ellos, observando el triángulo de entrada, que sí tiene una velocidad tangencial, ¿verdad? Igual a la velocidad relativa, que es W sub 1, siendo esta la suma de los vectores absoluta, teniendo un B sub 1 como velocidad absoluta. También siempre a la salida de la cuchara, o paleta como se le dice, podemos observar W sub 2 y W sub 2, ¿verdad? Siempre correspondiente a los vectores tangenciales de la salida de los vectores siendo la suma de ambos, que se dará un vector de velocidad. Obteniendo el triángulo de entrada, también como sub 1 y W sub 1, como se dijo, se tiene ya armando lo que es el triángulo de velocidades. A su lado izquierdo inferior tenemos el ángulo de entrada, el triángulo de entrada, ¿verdad? Correspondiente que a la suma de U sub 1 y W sub 1 se tiene un beta 1. Y en la sumatoria de la velocidad se tiene lo que es alfa sub 1, correspondiente a restricciones, se podría decir, de un 15, de 15 grados correspondientes. También el beta sub 1 se mantiene entre 170 a 175, pero el recomendado o ideal es de 180 grados correspondiente, ¿verdad? Pero nosotros nos tenemos que enfocar en lo que es el vector de salida, ¿verdad? Siendo este U2 y W sub 2 forman el ángulo beta 2, como se logra observar. Del mismo modo se obtiene el vector B sub 2, que es el ángulo alfa. Conocidos los triángulos de velocidades, mediante la ecuación de Euler tenemos la altura recuperada, ¿verdad? Procediente siempre a lo que es a la determinación de energía que interactúa en la turbina, siendo definida el salto bruto con el salto neto, donde se define la energía insistente de un vector, ¿verdad? Con características que se conoce la velocidad del triángulo, también la velocidad de salto neto, y conociendo la velocidad de salida se obtiene el balance de las pérdidas de las cucharas, lo cual se calculan las pérdidas para analizar la salida de la cámara. Estas ecuaciones son correspondientes a la ecuación de Euler, donde de ahí se van desglosando para brindar un mayor resultado, un mayor diseño en lo que es una turbina Pelton, siempre tomando en cuenta lo que son lo que es el triángulo de velocidad mostrado y enfocado en eso, ¿verdad? En ese triángulo de salida. Así que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.